Somos Colombia. Rifirrafe entre Uribe y Cepeda. El día de ayer, martes 20 de agosto, se desarrolló un caluroso debate en el Congreso. El senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático utilizó la plenaria en que se discutían temas importantes como licencias ambientales, normas para el consumo de datos y telefonía móvil, mínimo vital de agua potable, regulación de la contaminación marítima, lineamientos para la estabilidad laboral de mujeres embarazadas, entre otros, para realizar un ataque directo contra el senador Iván Cepeda. Todo esto a raíz de la citación que realizó la Corte Suprema de Justicia al expresidente Uribe. El senador del Polo expresó que el exmandatario y su bancada intentan inferir con la independencia de la justicia. Uribe respondió que prefiere discutir con guerrilleros reales y no con guerrilleros simulados. A continuación les comparto parte de la plenaria. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Senador Carlos Felipe Mejía tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Presidente, frente al llamado del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez a la Corte Suprema de Justicia, el país debe preguntarse y conocer lo siguiente. No se puede perder de vista que Álvaro Uribe denuncia a Iván Cepeda por sus múltiples visitas a las cárceles, ofreciendo beneficios a cambio de presentar testimonios contra Álvaro Uribe Vélez y su familia. Son muchas las personas privadas de la libertad que han manifestado en repetidas ocasiones que Iván Cepeda ofrece beneficios judiciales, económicos y asilo político a quienes hablen en contra de la familia Uribe Vélez, entre ellos el Tuzo Sierra. La Corte Suprema de Justicia se ha negado a escuchar testimonios que involucran a Iván Cepeda en la presión a personas privadas de la libertad para que hablen en contra de la familia Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia, en cabeza de José Luis Barceló, escondió el proceso que adelantaba contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Nunca permitió una versión libre y así determinó llamar a indagatoria a quien en su momento denunció, a quien verdaderamente presiona falsos testimonios. La Corte Suprema de Justicia, de forma inexplicable, decide no investigar a Iván Cepeda y por el contrario determina investigar a quien ha sido víctima de difamaciones, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Es necesario saber por qué los más grandes adversarios de Álvaro Uribe Vélez, como lo son Daniel Coronel, Iván Cepeda, Gustavo Guillén, entre otros, obtienen la información privilegiada desde la Corte Suprema de Justicia, incluso antes que la misma defensa del presidente Uribe. Sandra Yepes Arroyave e Iván Cortés, magistrados auxiliares de José Luis Barceló, quienes en tiempo récord montaron el caso contra Álvaro Uribe, autorizaron chuzadas ilegales, hoy están en la JEP como magistrados auxiliares de Rodolfo Arango, quien públicamente ha manifestado su odio por Álvaro Uribe. La Corte Suprema de Justicia intervino de manera ilegal las llamadas de Álvaro Uribe Vélez, sin embargo, y una decisión sin precedentes convirtió lo ilegal en legal. ¿Y el debido proceso? A la Corte le pareció que fue ilegal la información de los computadores de Raúl Reyes, pero le parecieron legales las chuzadas por error al expresidente Álvaro Uribe. El principal testigo contra Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve, no fue aceptado en el proceso de Justicia y Paz, no perteneció a los paramilitares, como dice en sus testimonios, es un delincuente común. El principal testigo que dice conocer cómo Álvaro Uribe Vélez creó estructuras paramilitares tenía menos de 10 años de edad para la última vez que Uribe Vélez hiciera presencia en la finca Guacharacas. Monsalve, el testigo, ya expresó bajo juramento que no le consta que Álvaro Uribe haya tenido que ver con la fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, la teoría de Iván Cepeda. Varios miembros fundadores del extinto Bloque Metro de las Autodefensas han desmentido a Monsalve en cuanto a la pertenencia de este a esas estructuras. Juan Guillermo Monsalve pide hablar con alguien cercano a Álvaro Uribe porque quiere retractarse de las acusaciones. Todo era un montaje, estaba esperando a la persona con un reloj grabadora. ¿Quién le entró el reloj a la cárcel? ¿Quiénes están detrás de estas grabaciones? Álvaro Uribe Vélez ha pedido que se conozcan todas
todas las horas de grabación ilegal a sus llamadas, en ninguna hay una palabra que viole la ley. Juan Carlos Sierra, alias el Tuzo Sierra, paramilitar extraditado a los Estados Unidos por Álvaro Uribe, ha manifestado en repetidas ocasiones y de manera pública que Iván Cepeda le ofreció asilo político a cambio de hablar contra la familia Uribe Vélez. Termino con las siguientes preguntas, señor presidente. ¿Por qué Iván Cepeda ha visitado más de 21 veces al testigo Juan Guillermo Monsalve? ¿Por qué Iván Cepeda giró pagos humanitarios a la familia de Juan Guillermo Monsalve? ¿Por qué Iván Cepeda y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo están detrás del caso Monsalve? ¿Por qué José Luis Barceló y Iván Cepeda hicieron ofrecimientos al Tuzo Sierra para presentar testimonios contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez? ¿A quién le cabe en la cabeza que un expresidente de la República vaya a buscar testigos para desprestigiar a Iván Cepeda? Gracias, señor presidente. No, presidente. Para una moción, senador Cepeda. Gracias, señor presidente. Hace unos días, en una rueda de prensa, hice un anuncio que deseo reiterar en este recinto. Junto a mis abogados leí un comunicado en el que señalé que no haré presencia en la indagatoria a la que ha sido citado el senador Álvaro Uribe y el representante Álvaro Hernán Prada. Esa decisión que hemos tomado es una decisión a sabiendas que tenemos pleno derecho de estar en esa diligencia, pero la hemos asumido para respetar la libertad, la independencia de los jueces, porque no queremos que un asunto tan serio como este proceso, que lleva por primera vez a indagatoria a un expresidente de la República, sea transformado en un show político mediático. Lastimosamente vemos que esa no es la actitud que asume ni el senador Uribe, ni sus abogados, ni su bancada en el Congreso. Veo que está utilizando el recinto parlamentario para intentar interferir con la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Y veo que lo está haciendo además acopiando y profiriendo y difundiendo numerosas mentiras que rayan incluso en la calumnia. Yo le pido, señor secretario general, si es tan amable, nos expidan una grabación de la intervención que acabamos de escuchar, porque voy a enviarla inmediatamente a la Corte Suprema. Y yo le pido al senador Uribe que enfrente su responsabilidad en sede judicial y no a través de sus voceros en el Congreso, y que lo haga de manera digna y además de eso, como lo estoy haciendo yo, respetando a la justicia, porque en la intervención que acabamos de escuchar no se respetan las decisiones que ya ha tomado la Corte Suprema de Justicia. Debo recordar que en febrero de 2018 la Corte Suprema se inhibió de investigarme por los hechos que aquí se han nombrado y en cambio compulsó copias para investigar al senador Álvaro Uribe. Así que, senador Uribe, con el mayor gusto ante la justicia, pero no utilice los micrófonos del Congreso para intentar hacer una defensa que además es supremamente débil. Le recomiendo que se prepare con argumentos judiciales y no simplemente con esta clase de intervenciones carentes de total legitimidad y profundidad frente al torrente de pruebas que usted sabe bien lo esperan en la Corte Suprema. Gracias, señor presidente. Para una moción y se acaban mociones de mociones, cerramos aquí con el senador Uribe. Señor presidente, este es
un Estado de Derecho. Y el elemento más importante del Estado de Derecho, además del sometimiento de todos los ciudadanos a la ley, del gobernante a la ley, de los congresistas a la ley, además de la Constitución, además de las ramas del poder, es el respeto a la opinión pública. Voy a tomarle muy poquito tiempo a esta plenaria, pero debo recordar que aquí me recibió el gobierno Santos y el senador que me injuria permanentemente con un debate contra mi honra. Ese día sí no les pareció que ese debate era un irrespeto al Congreso. Yo seguiré, señor presidente, en los estrados judiciales, en el Congreso, ante la opinión pública, desmontando infamias, porque en las más de 21.000 interceptaciones que hay contra mi persona, no hay una sola palabra que viole la ley. Por supuesto, yo combatí a la FARC como presidente de la República dentro de la ley y la Constitución. Extradité 1.200 narcotraficantes, desmonté el paramilitarismo. Hoy prefiero discutir con quienes fueron guerrilleros reales que no con los guerrilleros simulados. Gracias, señor presidente.